Estás escuchando Descubriendo Ven Sígueme con África Lugo y David Rocha. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según a la hora que nos estén sintonizando. Yo soy Iván Rocha y les doy las gracias por acompañarnos en esta ocasión a esta emisión de Descubriendo Ven Sígueme. Les recordamos que nos pueden mandar sus sugerencias, sus respuestas a las preguntas que hacemos durante el programa, sus comentarios, sus dudas, y lo pueden hacer al correo descubriendovensígueme@hotmail.com. También lo pueden hacer mediante Twitter a @desvensígueme en Twitter, y pueden buscar nuestro canal Descubriendo Ven Sígueme en YouTube. Le dan suscribir y la campanita para que cuando nosotros subamos los programas ustedes puedan recibir la notificación y escucharnos. Les agradecemos a toda la gente que nos escucha alrededor del mundo, así como lo ancho y largo de la República Mexicana. Y pues no me queda más que dejarlos con David Rocha, África Lugo y con Sheila. Hola amigos, estamos aquí nuevamente reunidos y agradeciendo el tiempo que ustedes están tomando para escucharnos. Y recuerden que este programa, la razón de este programa son ustedes. ¿Qué tal? Buenas tardes, muchísimas gracias por este tiempo. Buenos días, buenas noches, es verdad, no sabemos a qué hora nos están sintonizando de este lado o de aquel lado. Bienvenidos. Hola a todos, bienvenidos y gracias por hacernos su programa favorito. Bien, esta semana leímos Mormón capítulos 7 al 9. Os hablo como si os hallaseis presentes. Las dos preguntas que tenemos para ustedes son las siguientes. La primera, Mormón dijo que debemos asirnos al Evangelio de Cristo. ¿Qué significa esto para ustedes? Y la segunda, si estuvieras a punto de morir y te dieran una hoja y una pluma, ¿qué escribirías y a quién? Ahora, la pregunta que tengo para ustedes es la siguiente. Si pudieran volver al pasado, cuando eran adolescentes, ¿qué consejos se darían a ustedes mismos? Contéstenme esa pregunta. ¿Quién la va a contestar? Si pudieran volver al pasado cuando eran adolescentes, ¿qué consejos se darían a ustedes mismos? Uy, cuando éramos adolescentes. Uh-huh. Yo creo que el consejo que me autodaría sería que aprovechara mejor mi tiempo. Porque a veces cuando somos jóvenes, creemos que contamos, como somos jóvenes, como somos inexpertos, como nos sentimos tan llenos de energía, tan llenos de vida, que decimos, tengo toda la vida por delante para hacer ciertas cosas, ¿no? Y cuando nos damos cuenta, pues se nos vienen los años encima. Uh-huh. Y ya cuando queremos realizar cierta actividad o queremos realizar cierto, estudiar ciertas cosas o aprender ciertos, desarrollar ciertas habilidades, pues resulta que ya se nos vino el tiempo encima y ya no es tan fácil. Así o sea, es. Se puede hacer, pero ya no es tan fácil porque ya tenemos otras responsabilidades, nuestro tiempo se empieza a limitar y cuando somos jóvenes pues tenemos todo el tiempo del mundo y podemos
Y pues yo diría que ese es el mensaje o el consejo que yo me daría, que procurara aprovechar todo el tiempo que tuviera a mi alcance para aprender lo que yo quisiera, desarrollar las habilidades que yo quisiera, y pues obviamente todo con prudencia, ¿no? Ok. Che, Iván. Sería aférrate mucho al Evangelio, y un poco similar al hermano Rocha, aprovecha todo tu tiempo, porque es muy cierto que para estudiar siempre hay tiempo, ¿no? Pero a veces se te puede dificultar conforme vas creciendo porque tienes otras cosas que hacer, otras prioridades y demás, y a veces vas aplazando las cosas. Entonces cuando estás más joven pues tienes pues el tiempo perfecto. Como siempre hemos dicho, los tiempos de Dios son perfectos, y para eso es tu adolescencia. Ok, muchas gracias, sí. Híjole, pues yo me diría, no te enamores, ¿no va? No, yo creo que sería el no postergar las cosas del Señor, hacer las cosas en tiempo y forma, el no hacer menos mi progreso, el poner atención principalmente a eso, ¿no? El crecer, el no ponerme el pie a mí mismo, ¿no? Uh-huh. Yo creo que sería, digo, no están ustedes para saberlo ni yo para contarlo, pero yo me fui a los 21 años de edad a la misión. Uh-huh. Muchas veces, bueno, principalmente fue probablemente porque no lo sentía en el momento, ¿no? Estaba yo esperando tener ese sentimiento para partir y hacer las cosas correctamente. Pero yo creo que cuando lo hacemos en el momento que tenemos que hacerlo, por obediencia, el Señor nos ayuda a hacer las cosas correctamente, ¿no? Uh-huh. Yo creo que ese sería un consejo, no postergar las cosas del Señor. Así como progresamos en el sacerdocio cuando cumplimos años, pues haberme ido a la misión cuando tenía que haber sido, ¿no? Yo creo que mi progreso hubiera sido mayor. Claro. Muchas gracias. Mormón explicó la guerra, la muerte, la iniquidad, el terror y lo que se siente estar solo. Moroni sabe en verdad lo que significa estar solo y toma el control después de su padre. Mormón dirigió su mensaje final a los descendientes de Leí en los últimos días. Moroni asimismo dirigió sus palabras a las personas de los últimos días diciendo: os hablo como si os hallaseis presentes y sin embargo no lo estáis. Pero he aquí, Jesucristo me ha mostrado y conozco vuestras obras. Declaró que el libro de Mormón saldría a la luz de forma milagrosa en una época de iniquidad, cuando muchos en el mundo dirían que ya no existen los milagros. Y comenzaremos un estudio de lo que él tiene que decirnos en estos días. Así que tomen sus escrituras y quédense con nosotros. David, ¿qué nos enseña Mormón en este capítulo 7? Tú dinos, tú hiciste un resumen, y eso en verdad está bastante interesante porque es una de las razones más importantes que debemos nosotros de considerar en cuanto a las escrituras, el valor que debe tener para nosotros el libro de Mormón. Sí. Mira, nosotros sabemos que en todo el capítulo 7 son consejos que uh-huh. Mormón nos da precisamente a nosotros. Uh-huh. Y los podemos dividir en 3 bloques representativos. En Mormón 7, del capítulo 7, del 1 al 7, nos habla qué es lo que nosotros debemos de aprender, qué es lo que debemos de entender, qué es lo que nosotros debemos de extraer como conocimiento y tenerlo claro en nuestra mente, los puntos doctrinales y los principios que debemos de tener bien claros en nuestra mente. Uh-huh. Y en los versículos del 8 al 9 nos habla de, ahora que ya hemos obtenido ese conocimiento, ¿qué es lo que debemos de hacer? ¿Cómo debemos de aplicarlo? Uh-huh. ¿O qué es lo que se espera de nosotros una vez que hayamos obtenido ese conocimiento? Y por último, pues nos habla de la recompensa que nosotros podemos obtener si hacemos estas 2 cosas. Okay.
Primeramente, fíjate, vamos a ver qué es lo que nosotros debemos, qué conocimiento es el que debemos de nosotros aprender, y no solamente aprenderlo, sino entenderlo, tenerlo bien claro en nuestra mente. En el versículo 2 nos dice: sabed que sois de la casa de Israel. ¿Por qué es importante que sepamos que somos de la casa de Israel? Y él lo aclara en el versículo 10 de este mismo capítulo. Dice: y sabréis también que sois el resto de la descendencia de Jacob. O sea, somos un resto de la descendencia de Jacob por medio de Leí. Por lo tanto, sois contados entre los del pueblo del primer convenio. ¿Cuál es el primer convenio? Pues nosotros sabemos que es el convenio abrámico. Entonces es importante que nosotros entendamos y comprendamos que somos herederos de ese convenio, y que estamos contados entre esos, entre ese pueblo, y que pues obviamente para que podamos nosotros realmente tener derecho a reclamar ese convenio, es por eso que Moroni nos menciona lo que debemos de aprender y lo que debemos de hacer, que es lo que vamos a ver ahorita. Entonces, por eso él nos dice: primeramente deben de saber que sois de la casa de Israel. Número 3, sabed que debéis llegar hasta el arrepentimiento o no poder seis salvos. Aquí ya nos empieza a hablar Moroni qué es lo que nosotros debemos de saber para que podamos nosotros reclamar ese derecho de ese convenio. Debemos de arrepentirnos. No va a haber otro camino. No hay otro camino para que nosotros podamos alcanzar la salvación, si no es primeramente arrepentirnos. Luego nos dice: sabed, en el versículo 4, sabed que debéis abandonar vuestras armas de guerra y no deleitaros más en el derramamiento de la sangre, y no volver a tomarlas, salvo que Dios os mande. Tenemos que convertirnos en príncipes de paz. Tenemos que ser pacificadores, dejar los rencores, las contiendas, los resentimientos, las malas pensamientos, los malos sentimientos. Nos tenemos que deshacer de ellos. No tenemos que buscar ningún tipo de conflicto, ni en las familias, ni en nuestra comunidad, ni de ningún otro tipo. Luego, lo siguiente que debemos de saber y entender: sabed que debéis llegar al conocimiento de vuestros padres y arrepentiros de todos vuestros pecados e iniquidades. ¿A qué se refiere con que debemos de llegar al conocimiento de nuestros padres? ¿Quiénes son nuestros padres? Está hablando de la obra genealógica, pero no solamente de la obra genealógica, sino también nos está hablando que tenemos la responsabilidad de leer el libro de Mormón. Que son nuestros ancestros, son nuestros padres de la antigüedad. Y eso va unado a nuestra genealogía, y pues obviamente nos dice que no podemos regresar a la presencia de nuestro Padre si no nos arrepentimos de nuestros pecados e iniquidades. Luego nos dice: creer en Jesucristo, que Él es el Hijo de Dios, que por el poder del Padre ha resucitado. Entonces tenemos que entender la expiación de Jesucristo. Tenemos que reconocerlo a Él como nuestro Redentor, y sobre todo reconocer que Él resucitó al tercer día. Y luego viene muy empatado con lo siguiente que debemos nosotros entender. Dice: con lo cual ha logrado la victoria sobre la tumba, y Él también es consumido, y en Él es consumido el aguijón de la muerte.
¿Esto qué quiere decir? Que debemos de entender cómo es que la expiación venció tanto la muerte física como la muerte espiritual. Luego, en el versículo 6, Él lleva a efecto la resurrección de los muertos, mediante la cual los hombres se levantarán para presentarse ante su tribunal. Entonces, tenemos nosotros que entender la doctrina de los principios y la doctrina de la expiación, y en especial la resurrección, que gracias a Él todos vamos a resucitar. Pero también tenemos que entender que vamos a ser juzgados. Exactamente. Que sí va a haber un juicio final. Entonces, que todos los actos que hagamos aquí ahorita van a repercutir en nuestro avance espiritual eterno. Y luego nos dice, creer no solo en estos anales, o serán presentados, sino también en los anales que llegarán de los judíos a los gentiles, anales que vendrán de los gentiles a vosotros. Entonces nos dice que no solamente estudiemos el libro de Mormón, sino también aquí nos está invitando que debemos de leerlo conjuntamente con la Biblia, porque ambos son testigos de Jesucristo. Y el libro de Mormón jamás va a anular a la Biblia. Al contrario, el libro de Mormón la fortalece, e incluso la complementa. ¿Por qué? Porque le agrega todo lo que se le quitó, todas esas cosas preciosas e importantes que se le quitaron con el transcurso del tiempo, las traducciones, etcétera, etcétera, lo que ya hemos analizado en otros capítulos. Y por último, Él ha efectuado la redención del mundo, por lo cual aquel que en el día del juicio sea hallado sin culpa ante Él, le será concedido morar en la presencia de Dios. Entonces, debemos de reconocer que únicamente por medio de Jesucristo podemos alcanzar la remisión de nuestros pecados y podemos ser hallados sin culpa ante el último tribunal y poder vivir con Él. Ahora, ya que hemos obtenido este conocimiento, que lo tenemos muy claro, que lo hemos estudiado, que lo hemos analizado, ahora, ¿qué se espera que hagamos? Y nos lo enseña perfectamente. Dice, arrepentiros y sed bautizados en el nombre de Jesús. Asíos al Evangelio de Cristo. Creer no solo en estos anales. O sea, otra vez nos habla que debemos de creer en la Biblia y el libro de Mormón. Y por último, que estos anales se escriben con el fin de que sepáis concerniente a vuestros padres y también a las obras maravillosas que se efectuaron entre ellos por el poder de Dios. O sea, se espera que efectivamente estemos escudriñando las Escrituras. Ahora, ¿cuál es la recompensa? La tenemos en el versículo 10. Y nos dice, después, una vez que ya nos hemos bautizado, que creemos en Cristo, que seremos bautizados primero por el agua y después por el fuego y con el Espíritu Santo, dice, siguiendo el ejemplo del Salvador, de conformidad con lo que Él nos ha mandado, entonces os irá bien en el día del juicio. Y esa es la recompensa, ¿no? Exactamente. Muchas gracias. En la Conferencia General de abril de 2017, el presidente Monson dijo, mis amados compañeros en la obra del Señor, imploro que cada día todos estudiemos y meditemos en el libro de Mormón con espíritu de oración. Al hacerlo, estaremos en condiciones de oír la voz del Espíritu, resistir la tentación, superar la duda y el temor y recibir la ayuda del cielo en nuestras vidas. De ello testifico con todo mi corazón en el nombre de Jesucristo. Amén.
Estas fueron las últimas palabras pronunciadas por el presidente Monson, y como ya dijo David, la Biblia testifica del Libro de Mormón y el Libro de Mormón testifica de la Biblia. Al respecto, el presidente Brigham Young dijo: nadie puede decir que este libro, poniendo su mano sobre la Biblia, es verdadero. Es la palabra de Dios, es el camino, el cartel indicador en el sendero y el mapa por el que podemos saber cuál es la voluntad de Dios, y al mismo tiempo decir que el Libro de Mormón no es verdadero si esa persona ha tenido el privilegio de leerlo o escuchar su lectura y aprender su doctrina. No hay una sola persona sobre la faz de la tierra que haya tenido el privilegio de conocer el Evangelio de Jesucristo por medio de estos dos libros que pueda decir entonces que uno es verdadero y el otro es falso. Y para complementar, el presidente Ezra Taft Benson dijo: mis amados hermanos y hermanas, hoy quisiera hablar sobre uno de los dones más importantes que se han dado al mundo en tiempos modernos. El don al que me refiero es más importante que cualquiera de las invenciones que han surgido de la revolución industrial y tecnológica. Este es un don de aún mayor valor para el género humano que los muchos adelantos maravillosos que hemos tenido en la medicina moderna. Es de mayor valor para el género humano que la evolución de los vuelos y viajes espaciales. Hablo del don del Libro de Mormón. En los versículos 1 al 6 del capítulo 8 encontramos lo siguiente. David, por favor, ahí ayúdanos. Sí, mira, aquí vemos cómo Moroni fue testigo de la muerte de su padre, de Mormón, y de la destrucción de toda la nación nefita. O sea, me quiero imaginar ese panorama. Ha de haber sido algo devastador para él, de tanto anímicamente como físicamente, porque tenía que estar huyendo de su propia gente y de los lamanitas para que no lo pudieran destruir, ¿no? Entonces, imagínate el desgaste. Sin embargo, su vida fue preservada y cumplió con fidelidad su misión en la vida terrenal. Por algo el Señor escogió a Moroni para terminar de escribir este triste relato de esta destrucción. Antes de morir, Moroni escribió la última parte del libro de su padre. Recopiló el registro jaredita, que es precisamente lo que vamos a ver más adelante. Grabó la visión del hermano de Jared que se encontraba en la parte sellada de las planchas, y además redactó su propio libro. Y la misión de Moroni sigue en nuestra propia dispensación. O sea, imagínate, no terminó solamente su obra en vida, sino que aún en la actualidad sigue trabajando, sigue su ministerio. Por las revelaciones modernas sabemos que Moroni posee las llaves de los anales del palo de Efraín, que eso creo que ya lo vimos en una emisión anterior. Una emisión anterior. Y la misión de Moroni sigue en nuestra propia dispensación. El Moroni, resucitado, ministró al profeta José Smith y le enseñó en varias ocasiones referente a su función en la restauración de la plenitud del Evangelio, incluso en la aparición del Libro de Mormón. En representación de la función de Moroni en la restauración, la Iglesia ha puesto estatuas del ángel Moroni encima de casi todos los templos, y eso lo podemos constatar. Se revelan las circunstancias en Mormón 8 del 1 al 6. Nosotros podemos ver cómo se revelan las circunstancias en las que vivía Moroni, y nos puede ayudar a nosotros a comprender la urgencia de su mensaje. Aquí encontré algo muy importante que dijo el elder L. Tom Perry del Quórum de los 12 Apóstoles, y nos manda un consejo que nosotros debemos de colocarnos en el lugar de las personas que escriben las escrituras. En este caso, deberíamos de leer estos escritos que hizo Moroni,
pensando que nosotros somos Moroni, que nosotros somos los que estamos viviendo esas circunstancias. Y fíjate que él dice: leen ustedes, mis hermanos y hermanas, las escrituras como si ustedes mismos las estuvieran escribiendo hace 1000, 2000 o 5000 años. Las leen como si ustedes mismos hubiesen estado en el lugar de aquellos que las escribieron. Si no lo sienten así, tienen el privilegio de hacerlo, a fin de estar tan familiarizados con el espíritu y el significado de la palabra escrita de Dios, como lo están con sus responsabilidades cotidianas. Y luego el presidente Brigham Young da un consejo. Dice: la asignación que le había dado su padre a Moroni de terminar el registro, el cual le fue encargado, era muy difícil. Debe de haber experimentado una gran conmoción al describir la destrucción total de su pueblo. Debe de haber sentido la obligación de escribir cómo los lamanitas persiguieron a los de su pueblo hasta que todos fueron destruidos. Con esa sensación de soledad, informa que su padre estaba entre aquellos que habían muerto. La única razón que tiene Moroni para seguir vivo es la de completar el registro, como lo percibimos por estas palabras. Por tanto, escribiré y esconderé los anales en la tierra, y no importa a dónde vaya yo. Y por supuesto el Señor lo preservó con vida para lograr terminar su tarea. Lo único que tiene es la fe en que el Señor le perseveraría durante el tiempo suficiente para terminar el registro, y que luego y algún día este sería descubierto por un elegido del Señor. Reconoce que los anales serán una voz de amonestación para generaciones. Imagínate qué compromiso tan grande al escribir, sabiendo él de antemano que todo lo que él escribiría lo iban a leer generaciones en el futuro. Y que además lo que él había escrito iba a estar vigente y estamos hablando casi 2000 años después, ¿no? Y luego continúa el presidente Brigham Young diciendo: desde lo profundo de su corazón, Moroni habla a aquellos que finalmente recibirán el registro, o sea, a nosotros. Lo que desea es evitar que aquellos que la lean sufran la tribulación y la angustia que proviene de la desobediencia. Primero escribe a los miembros de la iglesia y luego a aquellos que no han aceptado el Evangelio de Jesucristo. Las últimas palabras de Moroni a los miembros de la iglesia son en una voz de advertencia que queda escrita. Él las escribe con el punto de vista de las personas que temen que la historia de su pueblo se repita en el futuro. Entonces vemos cómo aquí hace una conclusión de el por qué Moroni advierte o nos advierte a todos nosotros qué es lo que podría sucedernos a nosotros si caemos en todos los errores que cometió su pueblo. Y desafortunadamente el grave desenlace pues que tuvo el pueblo nefita, ¿no? Así es. Vamos a los versículos 12 y 17 del capítulo 8, por favor. Y después nos vamos a ir a la introducción del libro de Mormón. Vamos a estar de aquí para allá. Y Jared le dijo: te la daré si me traes la cabeza de mi padre. Y fue la hija de Jared quien le puso en el corazón que indagara esas cosas de tiempo antiguo. Mormón 8, 12. Ok.
Hay un error de dedo. Estamos en otro libro. Ok. Mormón 8, versículo 12, por favor. Y quien reciba esa historia y no la condene por las imperfecciones que haya en ella, tal persona sabrá de cosas mayores que estas. He aquí, soy Moroni y si fuese posible os daría a conocer todas las cosas. Y ahora el 17. Y si hay errores, son errores del hombre, mas he aquí, no sabemos que haya errores. No obstante, Dios sabe todas las cosas, por tanto, cuídese aquel que condene, no sea que corra peligro del fuego del infierno. Y ahora, por favor, nos vamos a la introducción del libro de Mormón, párrafo 6. Se tienen que regresar, si tienen su libro físico se tienen que regresar, y si no, con la tecnología nos podemos ayudar a la introducción del libro de Mormón. 6º párrafo, por favor. Tú me dices cuando lo tengas listo. ¿Cómo empieza? Es... ahorita el 6º párrafo es... Además... es que ¿sabes qué? El 6º párrafo en un libro físico cambia a los que tenemos el dispositivo. Exactamente. Sí. Entonces, perdón, ofrecemos una disculpa, pero... Es que la tecnología no tiene palabra. Ahorita lo encontramos. Un segundo, por favor. Bueno, lo saltamos y al final del programa lo decimos. Mormón nos explica que no importa lo que obtengamos, nunca será tan grandioso como lo es este libro, y a pesar de estar preocupado por la posibilidad de imperfecciones, José Smith escribió que es el más correcto de todos los libros. Eso está en ese 6º párrafo de la introducción del libro de Mormón. Vamos ahora, por favor, regrésense de nuevo a Mormón 8, versículo 14, por favor. Mormón 8, versículo 14. Y soy el mismo que esconde esta historia para los fines del Señor, mas las planchas en que se hallan no tienen ningún valor por causa del mandamiento del Señor, porque Él ciertamente dice que nadie las obtendrá para lucrar, mas la historia que contienen es de gran valor, y a aquel que la saque a luz, el Señor lo bendecirá. El material de que estaban hechas las planchas sí tiene un valor, pero son aún más valiosas por su contenido. Y hay algo muy interesante en el versículo 16, por favor, del mismo capítulo 8. Y bendito sea aquel que saque esto a la luz, porque se sacará de las tinieblas a la luz, según la palabra de Dios. Sí, será sacado de la tierra y brillará de entre las tinieblas, y llegará al conocimiento del pueblo y se realizará por el poder de Dios. David, explícanos esto, por favor. Fíjate que es muy curioso. Y yo creo que aquí es donde nosotros podemos tener un testimonio muy grande en cuanto a cómo el Señor ya tiene todo un plan bien establecido y cómo el sacar a la luz el libro de Mormón ya estaba profetizado o estaba planeado desde siglos antes de que se empezara a escribir y además de que se terminara de escribir con Mormón y obviamente que saliera a la luz. Aquí nos está hablando claramente, Moroni se está refiriendo al profeta José Smith, quien fue escogido para llevar el libro de Mormón al mundo. Y aquí nos podemos dar cuenta que muchos de los profetas del Antiguo Testamento estaban al tanto de José Smith. Y casi puedo imaginarme que suplicaban al Señor que Él tuviera éxito al traducir y publicar el contenido de las palabras, de estas planchas de oro, con lo que se cumpliría precisamente los propósitos que Dios ya nos está manejando desde la antigüedad, porque hay que recordar que Isaías menciona mucho el libro de Mormón y menciona mucho la misión del profeta José Smith. Hay que leer detenidamente Isaías y Ezequiel y muchos de los profetas de la antigüedad.
Pero ahora vamos a ver qué nos dicen nuestros profetas modernos. El elder Boyka Packer, que fue es presidente del Quórum de los 12 Apóstoles, en un discurso que habló en cuanto a José Smith y su misión de sacar a la luz el Libro de Mormón, menciona lo siguiente: la verdad, sencillamente, es que fue un profeta de Dios, ni más ni menos. Estas escrituras no vinieron tanto de José Smith, sino más bien por medio de él, y él fue el conducto mediante el cual se recibieron las revelaciones. O sea, nos está hablando que José Smith fue la herramienta que el Señor utilizó para que pudiera traducirse el Libro de Mormón y que pudiera llegar a cada uno de nosotros. Uh-huh. Ahora, el mismo presidente Boyka Packer menciona ciertos puntos que voy a mencionar ahorita, con los cuales nosotros podemos realmente darnos cuenta que no fue producto de la imaginación de José Smith. Para empezar, estamos hablando que cuando José Smith fue llamado a sacar a la luz el Libro de Mormón, era un jovencito de 14 años. Estamos hablando de un campesino, de un granjero, que sus estudios son muy limitados. En aquel entonces solamente los estudios era que los jovencitos aprendieran a leer y escribir, sumar, restar, multiplicar, dividir, o sea, lo que eran las cuentas básicas. Uh-huh. Y ya, eso era todo. Eso era una formación formal de un granjero. Estamos hablando de la posición de un granjero. Uh-huh. Entonces, el presidente Boyka Packer menciona lo siguiente al respecto. El profeta José Smith era un jovencito campesino, carente de estudios. La lectura de las versiones originales de algunas de sus primeras cartas revela cierta falta de refinamiento en la ortografía y la gramática. Era lógico, era nada más aprender a leer y escribir y uh-huh. Se acabó. No había de que, tienes que escribir muy bien y tienes que tener una redacción excelente. No lo había, él no tuvo la oportunidad de ir a una universidad. Uh-huh. Ahora, esto es como una evidencia de que el Libro de Mormón se recibió por medio de revelación y por medio del poder de Dios. Y lo dice así el presidente Boyka Packer. Que se haya recibido revelaciones por medio de él en cualquier forma de refinamiento literario no es nada menos que un milagro. Y yo creo que podemos leer el Libro de Mormón y de verdad el desafío es a ver quién se sienta y en determinado tiempo puede escribir por lo menos un capítulo del Libro de Mormón con esa pulcritud, con esa redacción que tiene el Libro de Mormón. Un jovencito con las condiciones que tenía o que contaba el profeta José Smith en ese momento, no podía haberlo hecho. Uh-huh. Esto tenía que haber sido por medio de un milagro, tenía que haber sido por el poder de Dios. Uh-huh. Y yo creo que eso es más que contundente y debe de ser para nosotros pues un testimonio precisamente de la veracidad del Libro de Mormón y sobre todo la divinidad del llamamiento del profeta José Smith. Exactamente. Y no solo eso, también encontramos razones de valor e importancia en este libro, en los versículos 15 y del 21 al 25. Y también
Incluye que es para el beneficio del antiguo y por tan largo tiempo dispersado pueblo del convenio del Señor. Demuestra que el Señor se acuerda del convenio que hizo con la casa de Israel. Demuestra que los eternos designios del Señor han de seguir adelante hasta que se cumplan todas sus promesas. Demuestra que el Señor está cumpliendo las promesas que hizo a los escritores del libro, quienes oraron pidiendo el bienestar de sus hermanos. Cada vez que estudiamos el libro de Mormón con oración, aumentará nuestro testimonio del gran valor de dicho libro y nos servirá para recibir las bendiciones que prometieron Moroni y José Smith. En los versículos 19 y 20 se nos dice no juzgar. ¿A qué se refiere esto, David? Mira, nosotros tendemos a juzgar ligeramente pues la vida de los demás, ¿no? E incluso a veces cometemos el error de juzgarnos a nosotros mismos. Sí. Cuando realmente en estos versículos el Señor por medio de Moroni nos deja bien claro que el juicio solamente es de Él. Ahora, ustedes se preguntarán y dirán, bueno, y entonces los obispos y los presidentes de estaca y los presidentes de rama y los presidentes de misión, ¿qué son? Bueno, pues ellos son, en su llamamiento, son jueces en Israel y tienen la autoridad y tienen ciertas llaves para emitir un juicio en cuanto a cómo nosotros estamos viviendo el Evangelio, para darnos orientación y para, en determinado momento, amonestarnos y decirnos que nos estamos saliendo un poquito del camino y exhortarnos a que podamos regresar y darnos la oportunidad de que nosotros regresemos al buen camino. Ellos también son jueces, pero aquí en específico se está refiriendo, el presidente Dalian H. Oaks nos menciona que el juicio le pertenece a Jesucristo, pero cuando nos referimos al juicio final. Ya en una emisión anterior vimos que va a haber varios escalafones de tribunales a los cuales nosotros nos vamos a someter, pero que el juicio final o el veredicto final solamente le va a corresponder a nuestro Señor Jesucristo. Esto no quiere decir que vamos a desestimar o que vamos a hacer a un lado la importancia que es ir con nuestro obispo si hemos cometido alguna falta grave o si vamos a renovar nuestra recomendación. Ellos tienen las llaves para ayudarnos en esa parte. Pero ya cuando nos estamos hablando ya de el veredicto final y del juicio final, ese solamente le corresponde a Jesucristo. No nos corresponde a ninguno de nosotros. Gracias. Vamos al versículo 31. Sí, sucederá en un día en que habrá grandes contaminaciones sobre la superficie de la tierra. Habrá asesinatos y robos y mentiras y engaños y fornicaciones y toda clase de abominaciones, cuando habrá muchos que dirán, haz esto o haz aquello, y no importa, porque en el postrer día el Señor sostendrá al que tal hiciere. Pero hay de tales porque se hallan en la hiel de amargura y en los lazos de la iniquidad. El elder Boyd K. Packer dijo, al hacer una prueba del medio ambiente moral, encontramos que el índice de contaminación empeora aceleradamente. El apóstol Pablo predijo que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Y refiriéndose a los últimos días, el profeta Moroni declaró, sí, sucederá en un día en que habrá grandes contaminaciones sobre la superficie de la tierra. Lamentablemente, el efecto de esta gran contaminación tal vez se haga más evidente en los medios de comunicación como en las películas, la televisión y la música popular. Al respecto, el senador de Estados Unidos, Robert D. Byer, dijo, si en esta nación continuamos presentando imágenes de asesinatos, violencia, abuso de drogas, perversiones y pornografía ante los ojos de millones de niños, año tras año y día tras día, no debería sorprendernos que los cimientos de nuestra sociedad se pudran como si tuvieran lepra. La mayor parte de los sectores de los medios de comunicación parecen haber declarado la guerra en contra de lo que la mayoría considera más valioso, la familia, la religión y el patriotismo.
Degradan el matrimonio y promueven e idealizan las relaciones premaritales y el adulterio. Las palabrotas y el lenguaje más vulgar y degradante bombardean los oídos de todos los que oyen. La exposición constante de violencia y de asesinatos degrada el valor de la mismísima vida humana. Y hoy también estamos rodeados de muchísima toxicidad. A pesar de todo, Moroni muestra esperanza y nos da una guía para evitar tanta contaminación. Y esto está en el versículo 33 y en Mormón 9, versículos 7 y 8, por favor. Oh pueblo inicuo y perverso y obstinado, ¿por qué os habéis establecido iglesias para obtener lucro? ¿Por qué habéis tergiversado la palabra de Dios para traer la condenación sobre vuestras almas? He aquí, examinad las revelaciones de Dios, pues he aquí llega el tiempo en aquel día en que se cumplirán todas las cosas. Y Mormón 9, versículos 7 y 8, por favor. Y también os habla a vosotros que negáis las revelaciones de Dios y decís que han cesado, que no hay revelaciones, ni profecías, ni dones, ni sanidades, ni hablar en lenguas, ni la interpretación de lenguas. He aquí, os digo que aquel que niega estas cosas no conoce el Evangelio de Cristo. Sí, no ha leído las Escrituras, y si las ha leído, no las comprende. El elder Neal A. Maxwell en la Conferencia General de octubre de 1994 dijo: solamente el aceptar las revelaciones de Dios puede brindar tanto dirección como corrección al error y, a su vez, un fulgor de esperanza. La verdadera esperanza no brota eternamente en forma automática, a menos que esté relacionada con lo eterno. David, ayúdanos a complementar esto, por favor. Mira, nosotros, a diferencia de otras denominaciones cristianas, los santos de los últimos días, al momento de que nosotros leemos y estudiamos la Biblia y algunas otras escrituras que nosotros tenemos un adicional. Nosotros creemos en la revelación continua. Así es. Entonces, ahora, ¿qué conexión puede haber entre la palabra ya escrita, que son las escrituras, y la revelación continua? ¿Qué conexión puede haber entre estos dos registros sagrados? Porque hay que recordar que también la revelación continua nos llega por medio de las leonas, nos llega por medio de los manuales, nos llega... Entonces, ¿qué conexión puede haber? Mientras que, como nos dice aquí Moroni, hay muchas personas que dicen y niegan que no hay revelación, que todo está ya escrito y que con lo que está escrito es más que suficiente. Nosotros creemos que sí sigue habiendo revelación, pero ¿qué es lo que las une? ¿Qué conexión hay? ¿Cuál es el hilo que une a estos dos preceptos? Y esto el elder Ox lo aclara muy bien. Y él, me gustaría citar sus palabras directamente para no ponerle de más, ni por claro, ponerle de menos. Para nosotros las escrituras no son la fuente final del conocimiento, sino lo que precede a esa fuente final. El conocimiento máximo llega por revelación. Junto con Moroni afirmamos que el que niega la revelación no conoce el Evangelio de Cristo. La palabra del Señor en las Escrituras es como una lámpara que sirve de guía a nuestros pies. Y la revelación es como una potente fuerza que aumenta en gran medida la luz de esa lamparita. Nosotros no estamos negando la divinidad y el carácter sagrado que tienen las Escrituras. Y tienen su luz, tienen su poder. Pero la revelación lo que hace es que potencializa esa luz de las Escrituras.
Y luego continúa diciendo, la palabra del Señor, ¿Cómo dice? Alentamos a todos a estudiar con determinación las Escrituras y las enseñanzas proféticas al respecto, y a buscar en oración obtener revelación personal para saber por cuenta propia lo que significa. Entonces, ahí vemos cómo se une. Nosotros tenemos las Escrituras, pero a veces no las podemos entender. Y la única manera en que podemos entender esas Escrituras es recurriendo a la fuente, a la misma fuente con que fueron escritas. A ver, ¿quién escribió las Escrituras? Las Escrituras las escribieron los profetas. Y las escribieron por el don de profecía, que es un don que otorga el Espíritu Santo. Entonces, para que nosotros podamos entender, interpretar de manera correcta esas profecías, que tenemos que hacer? Recurrir al mismo don por el cual fueron escritas, o sea, al don de revelación que viene por medio del Espíritu Santo. Y entonces es como dice aquí, obtenemos un conocimiento perfecto de lo que el Señor nos quiere saber o del significado de cada una de las Escrituras. Esa es la conexión que hay. Así es. Vamos ahora a los versículos 9 y 10, por favor, del mismo capítulo 9. Pues no leemos que Dios es el mismo ayer, hoy y para siempre, y que en Él no hay variación ni sombra de cambio. Ahora bien, si os habéis imaginado a un Dios que varía y en quien hay sombra de cambio, entonces os habéis imaginado a un Dios que no es un Dios de milagros. ¿Qué significa esto, David? Bueno, Moroni declaró que Dios es un ser inmutable, que seguirá siendo el mismo ayer, hoy y para siempre. Las revelaciones modernas confirman que la aparición del Libro de Mormón comprueba que Dios continúa inspirando a los hombres y llamándolos a su santa obra. En la actualidad, así como lo hizo en el pasado, demostrando que Él es el mismo Dios ayer, hoy y para siempre. Y eso lo encontramos en Doctrina y Convenios 20, versículos del 11 al 12. Las lecturas, cuando las hacemos con fe, enseñan que a fin de tener una fe perfecta en Dios, la persona debe de tener una idea correcta de el carácter, las perfecciones y los atributos de Dios. Una de las características de Dios es que no cambia. Dios no cambia, ni es variable, es el mismo de eternidad en eternidad, siendo el mismo ayer, hoy y para siempre. Su vía es un giro eterno, sin variación. Contemplen las bendiciones de saber que Dios sigue haciendo su obra santa en estos días y que seguirá haciéndola en el futuro, como lo hizo en el pasado. Moroni no nos advirtió que hay quienes Moroni nos advirtió que habrá personas que creerán que Dios varía. Ahora, ¿qué pasaría si efectivamente nosotros nos dejamos llevar por ese pensamiento de que Dios es un Dios variable? Y me gusta mucho cómo lo expresa el elder Nella Maxwell, de los 12 apóstoles. Él enseñó que no podríamos creer ni confiar en un Dios que cambia o que todavía está aprendiendo verdades nuevas. En la mente de algunos bien intencionados santos de los últimos días,
la omnisciencia de Dios se ha visto limitada por el concepto del progreso eterno. ¿Esto qué quiere decir? Hubo un tiempo donde se creía, como aquí dicen muchos santos de los últimos días, bien intencionados, decían que Dios seguía progresando, que Dios seguía aprendiendo. Y aquí nos menciona que tal doctrina no es correcta. Algunos equivocadamente han dado por sentado que el progreso de Dios está condicionado a que Él adquiera conocimiento adicional. Dios recibe enormes y continuo gozo y gloria al aumentar y hacer avanzar sus creaciones, no por nuevas vivencias intelectuales. Existe una gran diferencia, por ende, entre un Dios omnisciente y la noción falsa de que Dios se encuentra en una especie de investigación postdoctoral, todavía en busca de más verdades, clave e información vital. Si esto último fuera el caso, Dios podría, en un momento dado, descubrir alguna verdad nueva que hasta entonces le resultaba desconocida, la cual podría reestructurar, disminuir o menoscabar las verdades que él conocía antes. La profecía no sería más que predicción, y las cosas que se dieron por sentado al hacerse planes para nuestra redención deberían de ser replanteadas. Por fortuna para nosotros, sin embargo, su plan de salvación se encuentra siempre en marcha y no en constante revisión. Entonces, imagínate si nosotros dependiéramos de un Dios que aún todavía está aprendiendo. Imagínate todo este plan eterno que el Señor dispuso, planeó, concibió para todos y cada uno de nosotros, desde mucho antes de la fundación del mundo hasta el día en que la tierra sea celestializada y sus habitantes también sean celestializados juntos con la tierra, de repente tuviera que tener modificaciones porque Dios encontró o descubrió otra verdad nueva, pues entonces cambiaría o daría un giro tremendo nuestra conceptualidad de un Dios. Dios tiene todo el conocimiento y Él ya posee todo ese conocimiento. Y eso es precisamente lo que nos lleva a sostener, creer que Él no cambia. Él es el mismo ayer, hoy y para siempre. Él no está experimentando con nosotros. Exactamente. En los versículos 2 al 4 del capítulo 9 encontramos frases que describen cómo las personas que han escogido no creer en Jesucristo y no se han arrepentido de sus pecados se sentirán cuando lo vean. Al respecto, el profesor Hugh Nibley escribió: «Preferirías el infierno 1000 veces para no estar ante su presencia. Eso es lo que obtendrías si quisieras. Tú sabes el tipo de persona que te gusta ser y con quién quieres estar. Todos obtendremos la más mínima sentencia posible. Estarás muy lejos de sentirte miserable de habitar en la presencia de un santo y Dios justo. Así que ellos no te harán eso, y dirás gracias al cielo por eso. Dios ha sido bueno por no permitirme habitar en tu santa presencia. Allí habrá justicia y misericordia». Continuamos, por favor, leyendo Doctrina y Convenios 137, versículos 8 y 9. Ya ves que habíamos dicho que íbamos a andar de aquí para allá y de allá para acá. Doctrina y Convenios 137, versículos 8 y 9. También todos aquellos que de aquí en adelante mueran sin un conocimiento de Él, quienes lo habrían recibido de todo corazón, serán herederos de un reino. Pues yo, el Señor, juzgaré a todos los hombres según sus obras, según el deseo de sus corazones. Ahora regrésense, por favor, al capítulo 9, versículo 5.
Porque aquí, cuando se os haga ver vuestra desnudez delante de Dios y también la gloria de Dios y la santidad de Jesucristo, ello encenderá una llama de fuego inextinguible en vosotros. Y vámonos a 2 Nefi 9, versículo 14, por favor. Por lo que tendremos un conocimiento perfecto de toda nuestra culpa y nuestra impureza, y nuestra desnudez, y los justos, hallándose vestidos de pureza, sí, con el manto de rectitud tendrán un conocimiento perfecto de su gozo y de su rectitud. Entendemos que esa desnudez se refiere a que estaremos sin la protección de la expiación de Jesucristo. Vámonos ahora, por favor, al versículo 6 del capítulo 9 de el libro de Mormón, por favor. Volveos pues, oh incrédulos, volveos al Señor. Clamad fervientemente al Padre en el nombre de Jesús, para que quizá se os halle sin mancha, puros, hermosos y blancos, en aquel grande y postrer día, habiendo sido purificados por la sangre del Cordero. Y ahora vámonos a la Biblia, al libro de Isaías 1, versículo 18. Venid ahora, dice Jehová, y razonemos juntos. Aunque vuestros pecados sean como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Aunque sean rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Hace una invitación al profeta Mormón para ser purificados por la sangre del Cordero y la promesa que obtenemos. El elder Bednar, en la Conferencia General de abril de 2016, dijo: con la ayuda del Señor y mediante el poder de su Espíritu, quien nos enseñará todas las cosas, efectivamente podemos ser bendecidos para hacer realidad nuestras posibilidades espirituales. Las ordenanzas traen determinación y poder espirituales a nuestra vida, conforme nos esforzamos por nacer de nuevo y llegar a ser hombres y mujeres de Cristo. Nuestras debilidades pueden ser fortalecidas y nuestras limitaciones superadas. Aunque ninguno de nosotros puede lograr la perfección en esta vida terrenal, nos volveremos cada vez más dignos y sin mancha conforme seamos purificados por la sangre del Cordero. Vamos ahora, por favor, al capítulo 9, versículo 10. Ahora bien, si os habéis imaginado a un Dios que varía y en quien hay sombra de cambio, entonces os habéis imaginado a un Dios que no es un Dios de milagros. A partir del versículo 11 y hasta el 21 leemos acerca de milagros, por qué pasan, cómo pasan, y recordemos quién está hablando de esto. Un hombre que se ha quedado solo, sin familia ni amigos, peleando por su vida, sorteando escapar a la muerte y básicamente esperando enterrar las planchas y morir. Vamos ahora a leer el versículo 25, por favor, del mismo capítulo 9. Y a quien crea en mi nombre, sin dudar nada, yo lo confirmaré todas mis palabras, aún hasta los extremos de la tierra. El milagro es que si creemos en su nombre, Él confirmará todas sus palabras. El milagro no es el resultado, es el proceso. David, ¿qué podemos aprender de esto? Mira, yo creo que eso es lo que mucha gente hoy en día se está preguntando. Si efectivamente en la actualidad Dios es un Dios de milagros. Si aún existen los milagros. Aquí hay que recordar que Moroni presenta evidencias tangibles y vívidas como las tenemos aún todavía en esta generación. Él habla precisamente de la creación de los cielos y de la tierra, la creación del hombre y los testimonios que aparecen en las Escrituras en cuanto a los milagros que hizo nuestro Señor Jesucristo y los apóstoles. Pero ¿qué hay hoy en día? ¿Qué pasa hoy en día? Yo creo que el error que nosotros tenemos es que nos concentramos más en querer ver milagros formidables, milagros escandalosos, milagros, no sé, poder llegar a ver cómo el mar se parte, como cuando Moisés hizo pasar al pueblo de Israel por el mar. Milagros de ese tipo tan portentosos, ver que una persona que ya falleció vuelva nuevamente a vivir y se levante de su tumba. Y nos concentramos a ese tipo de milagros que nos empezamos a olvidar de los milagros más sublimes, de los milagros más simples que se presentan en nuestra vida
cotidianamente. El elder Daniel H. Oaks habla perfectamente en cuanto a esto. Dice, todos los días ocurren muchos milagros en la obra de nuestra iglesia, en las vidas de los miembros. Muchos de ustedes han presenciado milagros, tal vez más de los que se dan cuenta. Y luego nos menciona cuál es la definición de un milagro. Dice, la definición de lo que es un milagro es un acontecimiento beneficioso que se lleva a cabo por medio de un poder divino que los mortales no comprenden y que por cuenta propia no pueden duplicar. Entonces, imagínate, es algo que es para nuestro beneficio y que se lleva a cabo mediante el poder divino de Dios, que nosotros como mortales no podemos duplicar. Luego sigue enseñando, la mayor parte de las personas sin religión, así como algunos religiosos, rechazan la idea de que haya acontecimientos que se lleven a cabo por medios divinos. Los milagros efectuados por el poder del sacerdocio siempre están presentes en la verdadera iglesia de Jesucristo. El libro de Mormón enseña que Dios ha dispuesto un medio para que el hombre, por la fe, pueda efectuar grandes milagros. El medio que se ha dispuesto es el poder del sacerdocio, y ese poder efectúa milagros por medio de la fe. El elder Bruce R. McConkie habló sobre por qué a veces deja de haber milagros y hace las siguientes preguntas. ¿Por qué deja de haber señales y milagros en algunas épocas? ¿Por qué no suceden en todo momento y en todos los pueblos? ¿Acaso los de la antigüedad tenían derecho a mayor bendiciones que nosotros, que ahora moramos en la misma tierra que antes fue de ellos? Moroni contesta, el motivo por el cual un Dios de dones y milagros cesa de obrar milagros entre los hijos de los hombres y derramar sus dones sobre ellos es porque ellos degeneran en la incredulidad y se apartan de la vida recta y desconocen al Dios en quien debían poner su confianza. Adoran a dioses falsos que definen en sus credos y dejan de andar por los mismos senderos que recorrieron los santos de las épocas antiguas. Los que han cambiado son los hombres, no Dios. Él es el mismo sempiternamente. Todos los hombres que tienen la misma fe y que viven conforme a la misma ley recogerán las mismas bendiciones. Así es. Muchas gracias. En el capítulo 9, versículos 26 al 28, leemos que nuevamente un profeta nos está aconsejando servir al verdadero Dios viviente, como ya lo leímos en Alma y en Primer Nefe, e incluso en la historia de David y Goliat. En los últimos versículos 32 al 34, Mormón explica por qué escribió en egipcio reformado, y la razón es que de haberlo hecho en hebreo no tendría espacio suficiente. Es por eso que algunas veces usamos la traducción en hebreo de algunas palabras, porque es un idioma puro. Entonces, cuando entendemos el significado de estas, podemos hacer una conexión que nos abre el entendimiento. Hemos llegado al final de esta emisión. Muchas gracias por el tiempo, por escucharnos, hermanos, hermanas, amigos, amigas. Quedémonos reflexionando en esto. ¿Qué pruebas tengo de que Dios es un ser vivo y de que ama a sus hijos? Que tengan una excelente semana y nos estamos escuchando en la próxima. Muchas gracias. Shay. Gracias por escucharnos y no olviden suscribirse a nuestra página de YouTube. David. Nos vemos, esperemos que nos sigan en las siguientes emisiones y que puedan sentir el mismo gozo que sentimos nosotros
cuando leemos las Escrituras y las escudriñamos y podemos encontrar un poco más de luz y conocimiento, y esa luz potencializada de las Escrituras cuando podemos encontrar o analizar las revelaciones recibidas por nuestros profetas y autoridades actuales. Así es. Pues gracias por acompañarnos y les recordamos que nos pueden escuchar en diferentes plataformas como son iTunes, Apple Podcasts, Amazon Music, Spotify, Alexa Media Player, Deezer, Listen Not y muchas otras plataformas. También nos pueden escuchar en Spreaker.com, que es nuestra plataforma madre. Y muchas gracias por acompañarnos y estar con nosotros. Les agradecemos mucho por su tiempo y nos estamos escuchando nuestra próxima emisión. Adiós. Conviene vivir pensando que se ha de morir. La muerte siempre es buena. Parece mala a veces porque es malo a veces el que muere. Francisco de Quevedo, escritor. Esto fue Ven Sígueme, un programa más de Chilango Radionet.